Hola para todos, reciban un saludo muy cordial. Mi nombre es Robinson Salazar y quiero enviar un fuerte abrazo a todas las personas que en este momento me escuchan en Costa Rica. Ministerio bendito del Señor, que el Señor realmente abra su entendimiento y les permita comprender los desafíos que Dios tiene para ustedes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me brinda de poder exponer su palabra ante cada uno de ustedes. Y en este día, lo que queremos es estudiar un poco acerca de lo que es el tribunal de Cristo y lo que son las bodas del Cordero. Dos eventos muy importantes. Con toda seguridad, ya han estudiado lo que es el proceso de los pasos que se deben dar en cuanto a la profecía, como es el arrebatamiento, y los pasos que en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, con toda seguridad han estudiado. Y vamos a ver en ese proceso de ideas respecto de la profecía bíblica y de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, tendremos que ir a la palabra de Dios y obviamente referirnos a muchos aspectos que allí se encuentran para poder comprender un poco los desafíos que Dios tiene para nosotros hoy como iglesia. Me gustaría en este momento pensar que nos localicemos en este aspecto. Jesucristo entonces llega en las nubes, arrebata a la iglesia y en ese momento, después del arrebatamiento de la iglesia, nosotros estaremos en una condición muy diferente a las personas que van a continuar en el mundo. Entonces vamos a ver que estamos en dos niveles diferentes. El nivel terreno en el cual nos encontramos, en el cual llega o el Espíritu Santo nos arrebata y nos lleva a la presencia de Dios. Y aquí continúa un grupo de personas en la tierra que ellos van a pasar por la gran tribulación. Nosotros, en tanto, estaremos en la presencia del Señor y tendremos dos eventos muy importantes allí en la presencia del Señor, los cuales vamos a estudiar hoy. Entonces, no nos vamos a referir a la gran tribulación, que es un hecho que va a realizarse en el mismo tiempo en el cual nosotros estaremos en los cielos con dos eventos muy importantes. Entonces, vamos a separar las ideas, vamos a dejar la gran tribulación como los 7 años en los cuales se va a dar la angustia de Jacob, donde se da la tribulación y la gran tribulación, y donde sucederán una cantidad de acontecimientos que con toda seguridad estudiaremos o ya estudiamos y ya conocemos. Ahora, ¿qué va a suceder en el cielo? Me gustaría, para poder basar este estudio, vamos a ir al primero libro de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15. El primer aspecto que vamos a tener para tenerlo muy claro es, somos arrebatados, inmediatamente vamos a entrar en el tribunal de Cristo, y después del tribunal de Cristo y los galardones que Dios va a dar, continuaremos con las bodas del Cordero. Entonces son dos eventos: tribunal de Cristo, bodas del Cordero. En tanto, la gran tribulación se da en la tierra. Nosotros estaremos en la presencia de Dios. Vamos a ver por qué la seguridad de que estaremos allí. Y vamos a estudiar directamente la palabra de Dios. Por eso yo le invito a que tome su Biblia. Es muy importante que cuando usted tome su Biblia, usted subraye algunos aspectos en el estudio bíblico, para que con una mnemotecnia usted pueda acordarse de los aspectos bíblicos que se encuentran allí. Vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, sobre el cual vamos a basar el estudio en este día. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15. Vamos a leerlo. Nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 3, del 11 al 15, tenemos un versículo clave. Y es un versículo muy importante sobre el cual también vamos a referirnos. Entonces, si tú quieres, aquí al lado de la Biblia puedes colocar, de los versículos 3 al 15, puedes colocar un versículo del cual vamos a citar y que tiene que ver exactamente con este aspecto. Y es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un juicio que se da. Este tribunal de Cristo no es para juzgar de condenación o de salvación. El tribunal de Cristo es un período de juicio de las obras de los santos que somos arrebatados. Juicio sobre las obras, no juicio para salvación o condenación. Quiero decirles que el día en que nosotros nacimos de nuevo, el día en que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y que realmente tomamos la decisión de seguirlo, seguir sus instrucciones, seguir su palabra, ese día nosotros fuimos justificados. Eso quiere decir que la salvación fue entregada a cada uno de nosotros. La salvación en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario fue aplicada a nuestras vidas. Después de ser hijos, no vamos a perder la condición de hijos. Cuando somos hijos, absolutamente nadie, ninguna cosa, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Base fundamental para este estudio del tribunal de Cristo. Vamos a sentar un parámetro. Ya somos hijos de Dios, porque nacimos de nuevo, porque aceptamos a Jesucristo, porque nuestro estilo de vida manifiesta ese conocimiento de Jesús y ese ser discípulos realmente de Jesús, porque hacemos lo que nuestro Señor nos dice. Vemos entonces aquí que este evento del tribunal de Cristo ocurre inmediatamente después del arrebatamiento. Recuerden que en el arrebatamiento Jesús no pone los pies sobre la tierra. Recuerde que nos encontramos con Jesús en el aire. Eso quiere decir que Él nos va a arrebatar. El Espíritu Santo nos lleva ante la presencia del Señor. Y si nosotros vamos al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estamos en la presencia de Dios. No vamos a entrar en discusión y no tiene nada que ver con la segunda venida, que es un evento diferente al arrebatamiento, porque les pregunto, ¿cuándo se van a celebrar las bodas del Cordero si Jesús regresa a la tierra con su esposa? Ya no con su novia, sino con su esposa, a celebrar las fiestas. Es necesario entender, no podemos confundir que el arrebatamiento o las bodas del Cordero sean después de que Jesús venga por la iglesia, razón por la cual creemos que seremos arrebatados, porque obviamente en el cielo estaremos en las bodas del Cordero después del tribunal de Cristo. Vámonos a enfocar, tribunal de Cristo. Los creyentes que seamos arrebatados, si en este momento llega el Espíritu Santo y nos arrebata a los cielos, en ese momento, entonces todos los que somos arrebatados entraremos en ese proceso del tribunal de Cristo, para que sus obras hechas en el cuerpo como creyentes sean probadas. Vean lo interesante. ¿Qué tiene que ver el tribunal de Cristo y los creyentes? Vamos a ver, primero, el juicio. El juicio a la iglesia, nosotros como iglesia que seremos arrebatados, será luego después del arrebatamiento y antes de las bodas del Cordero. Pero este juicio, ¿dónde va a acontecer? ¿Dónde va a suceder? Pues en las regiones celestiales. En este tribunal,
los creyentes, nosotros seremos juzgados por las obras que hayamos hecho, sean buenas o malas, pero no interferirá en nuestra salvación. Hay algo muy importante que en Romanos capítulo 14, versículo 10 nosotros podemos enmarcar. Romanos 14, 10. Puede escribir allí este versículo, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Paulo, entonces, él alude a lo que acontecerá, a lo que va a suceder cuando Cristo Jesús va a congregar a todos los redimidos, a todos los que hemos recibido a Jesucristo. Él entonces va a juzgar. ¿Qué va a juzgar? ¿Cuándo se va a dar esto? Vamos a hacer varias preguntas para poder que quede muy claro. Después del arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros recibiremos un galardón de parte del Señor. Y en ese grande día, los salvos en Cristo, o sea, los que tenemos la salvación y que serviremos y que hemos servido al Señor con integridad, con sinceridad, con fidelidad, con lealtad, recibiremos nuestra recompensa. Muy importante que entendamos varias cosas. Ya vamos a estudiar un poco más acerca de cada uno de estos galardones. Mas la pregunta en este momento es: ¿quién va a ser el juez? Bueno, el Señor Jesucristo es el juez, nuestro querido Salvador. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 nos dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Será entonces Jesucristo el juez. Y en ese día va a estar asistido, obviamente, por el Espíritu Santo, que operará como fuego. Allí el fuego es un fuego consumidor. Vamos a ver muy bien este versículo porque es importante entender la función del fuego del Espíritu Santo en este día del tribunal de Cristo. Porque lo que va a hacer el fuego es consumir. Él no va a purificar, va a consumir, va a quitar lo que no sirve, va a quitar las obras que se realizaron sin el poder de Él. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde será el tribunal de Cristo? Vamos a hacer también otras consideraciones y aquí vamos a entrar mucho más en detalle en lo que significa el bima. El bima de Cristo, o también como se llama el tribunal. ¿Por qué el bima o por qué el tribunal? Recuerdan que en la antigüedad se hacían ciertas competencias, se competía y entonces se daba un premio a quien llegaba al primer lugar, al segundo lugar, al tercer lugar, y ese podium en el cual se colocaba la persona vencedora, esa es la idea del tribunal de Cristo. Entonces se da el premio o se da la corona al que vence, no al que dejó de hacer, porque esta es la idea del tribunal de Cristo. No es para juzgar para condenación o salvación. Ese juicio ya fue dado en Jesucristo, por lo cual tú tienes salvación y yo tengo salvación. Ahora, ese tribunal de Cristo va a ser para premios, para galardones, por causa de lo que hemos hecho. Y si no hemos hecho o lo hemos hecho mal, eso va a quemarse. Y el fuego del Espíritu Santo va a ser el que va a consumir. Ahora, ¿cuál va a ser la precisión, la certeza de ese juicio? Bueno, es precisamente Jesucristo quien conoce perfectamente cada hombre, cada mujer, que Él juzga de acuerdo a la verdad. El fuego es destructivo, o sea, el fuego del Espíritu Santo va a destruir todo lo que sea la escoria. Acordemos que la escoria es lo que después del oro ser pasado por el fuego queda un residuo, y ese residuo es sucio, es basura, no sirve, es quitado. Y vamos a ver los elementos que habla precisamente el capítulo 3, versículos 15 en adelante, del 13 al 15. Veamos y estudiemos que los obreros
en la parábola, cuando Jesús da la parábola que en la mañana Él va y contrata a una persona para trabajar todo el jornal, después llega al mediodía y contrata a otra persona con el mismo pago. Y faltando una hora para terminar la jornada, el mismo Señor contrata a otro con el mismo pago del de la mañana. El de la mañana quedó, obviamente, con rabia. ¿Por qué? Porque le tocó trabajar más y era el mismo pago. Pero esto se refiere precisamente a la salvación. Dios da la salvación a cada ser humano que de manera voluntaria, de manera decidida, que sus ojos son abiertos por el Espíritu Santo, reconoce a Cristo Jesús como su Salvador y Él recibe el mismo pago. Tú tienes la salvación, yo tengo la salvación, el mismo pago. Pero aquí entonces es donde vemos el Señor justo juez que va a premiar de acuerdo a lo que cada uno, ya después de tener la salvación, comienza a construir. Es muy claro 1 Corintios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando recibiste al Señor Jesucristo, colocaste el fundamento. Tanto tú como yo colocamos el fundamento. Allí entonces comenzamos a construir. ¿Construir qué? ¿Construir con qué material? Veamos entonces, si Jesucristo juzga esto, nosotros debemos simplemente pensar qué es lo que Jesucristo va a decir o va a juzgar. Nuestras obras, ¿seremos aprobadas nuestras obras? No me refiero a la salvación. ¿Serán aprobadas nuestras obras o serán desaprobadas nuestras obras? Vamos a poner un ejemplo. Tú compras un terreno, una tierra, y simplemente en medio de la ciudad, y simplemente tú comienzas a construir. El terreno es tuyo por ley, tienes un contrato, tú comienzas a construir, pero resulta que la alcaldía de la ciudad o la prefectura, de acuerdo al nombre que tengan allí en Costa Rica o en cualquier país, simplemente dice, la construcción está bien hecha, está aprobada, el terreno sigue siendo tuyo, pero la construcción perfecta. Pero si tú construyes mal, la prefectura o la alcaldía va a decir, esa construcción no está aprobada y tiene que ser tirada, derrumbada. ¿Por qué? Porque corre peligro las personas que pueden vivir allí. Algo así semejante es lo que vamos a vivir en el tribunal de Jesucristo. Nosotros ya tenemos la salvación, el terreno es nuestro, ya tenemos a Cristo Jesús. Eso no lo vamos a perder jamás, la condición como hijos. Pero lo que construyamos allí, ahí, eso es lo que va a ser probado. Por eso es que dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, porque lo que construyó se perdió. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él va a tener la salvación. Vamos a tener la salvación. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los materiales para esa construcción y que en el tribunal de Cristo, nuestro Señor Jesucristo va a juzgar respecto de lo que hemos hecho o no hemos hecho. Vamos a ver entonces qué dice en el versículo 12. Versículo 12, 1 Corintios 3, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará. Vamos a hablar entonces acerca de los materiales. Tenemos entonces 6 tipos de materiales. 6 tipos de materiales que manifiestan aquí realmente nuestro trabajo, el desarrollo de nuestras actividades espirituales. Recuerde una cosa, la salvación es por gracia, pero la fe que yo tengo se demuestra por las obras. Entonces, de acuerdo a mis actividades espirituales en lo secreto, a mi actitud, porque recuerde que Dios ve lo que Él ve, no lo que ve el hombre. Dios ve, ¿qué? El corazón. Nosotros solamente podemos ver la parte física y algunas actividades que la persona puede desarrollar. Dios ve el corazón. Ahora, vamos a ver un poco. Estos elementos representan el trabajo hecho, los 3 primeros, oro, plata, piedras preciosas. Ellos representan el trabajo hecho con humildad,
con temor y un trabajo hecho para la gloria de Dios. Allí en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, nosotros podemos leer: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando tú comenzaste a buscar al Señor, cuando tú le entregaste tu vida al Señor, tú deseaste agradar a Dios sobre todas las cosas y tú comenzaste a separarte del mal. Tuviste problemas con tu familia, tuviste problemas con tu jefe, tus amigos te abandonaron. ¿Por qué? Porque tú quisiste buscar al Señor con integridad y de corazón. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa allí? Dios ve tu corazón. El deseo de agradarlo a Él, de seguirlo a Él. El deseo de dejar de la maldad, como Pablo decía, el que robaba no robe más. Entonces, tal vez tú tenías esta costumbre y dejaste de hacerlo. Tal vez si estabas adulterando, tú dijiste no más, porque adulterio no es de Dios. Entonces, yo simplemente abandono el adulterio y quiero agradar a Dios. La mentira, el egoísmo. ¿Y qué tal el corazón duro? Dejemos que Dios toque nuestro corazón y comencemos entonces a trabajar por cosas mejores. Y allí entonces esto es lo que ve Dios. Y aquí en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 12, cuando nos dice que yo entonces construyo en oro, plata, piedras preciosas. A ver, ¿qué significa el oro? El oro. A ver, el oro tiene una característica física. ¿Por qué el oro es tan importante, tan valioso en la humanidad? ¿Por qué el dinero está representado? O sea, los billetes son moneda oro antiguamente. Hoy tal vez hay alguna duda respecto de esto. Representa una parte del oro que tienen las naciones. Eso antiguamente, como lo digo. Pero ¿por qué el oro es tan importante? Porque el oro no se oxida. El oro no se deteriora. Es más, el oro es un superconductor. Cuando nosotros vemos las computadoras tienen sus memorias. Esas memorias tienen partes pequeñas de oro y hay personas que se dedican a quitar ese oro de las computadoras y ganar algún dinero. El oro es un superconductor. Él no se deteriora, no se oxida. Por eso es un elemento tan valioso. El oro y la plata son de una riqueza, o manifiestan una riqueza muy amplia en la historia de la humanidad. Cuando el hombre de Dios, cuando el Hijo de Dios, la mujer de Dios, glorifica al Señor con las obras, practicando obras comparadas al oro, entonces son buenas obras. Ahora, nosotros también debemos tratar y debemos hablar acerca un poco de lo que es la plata. En la tipología bíblica, la plata es un símbolo de redención. En el Antiguo Testamento, el material utilizado para pagar la redención de los hijos de Israel era en plata. Y vemos, voy a citarlo simplemente, Éxodo 30, 11 al 16, capítulo 26, versículo 25, Levítico 5, 15 y 27, 3. Allí nosotros podemos ver que el pago que se daba era en plata, no en oro, sino en plata. Esto significa la redención de Jesucristo. En el Nuevo Testamento significa la redención hecha por Jesús. Acordémonos que en el tabernáculo habían elementos que eran hechos en plata, dando un significado precisamente de la redención. Si vamos al tercer elemento, que son las piedras preciosas, son símbolos del Espíritu Santo y que le dan la gloria a Cristo. Antiguamente los novios adornaban a la novia con sus joyas y los creyentes poseemos dones espirituales, que es el adorno del Espíritu Santo, que es lo que Él nos provee, nos da. Entonces, son obras hechas en el poder del Espíritu Santo, son obras en la unción del Espíritu Santo. Necesitamos entender que poder evangelizar, poder predicar, poder cantar con la unción buscando al Señor, pueden ser esas piedras preciosas, pero acuérdese de algo, es de corazón. Aquí hay algo muy importante. Las obras en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la oportunidad hoy, que estamos vivos, hoy que nuestros pies están en la tierra, que aún no somos arrebatados, de poder evangelizar, de poder predicar la palabra del Señor. Ahora,
Esa es la construcción, los elementos de construcción que yo estoy enviando, que yo estoy guardando, que Dios está guardando por mí en el cielo, para poder entonces Él darme la corona. Con cuánta asiduidad yo evangelizo. Ahora, yo puedo evangelizar en pecado. ¿Glorifica al Señor? No glorifica porque estoy en pecado. Cada vez que yo voy a hacer una obra, debo estar limpio de pecado. Cada vez que yo voy a buscar al Señor o voy a actuar, desde el mismo momento que abro mis ojos, yo debo ponerme de acuerdo con Dios y todo el día debo estar limpio. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor, que nuestros vestidos sean blancos y no falte ungüento en nuestra cabeza. Necesitamos vivir una vida de santidad. Prediquemos más, hablemos más del Señor. Hoy lo que está sucediendo en el mundo nos está llevando a que abramos nuestros ojos. Necesitamos actuar con más fuerza en la evangelización, en el discipulado, discipular con amor, no porque me toca. Continuemos con las siguientes. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, la segunda parte, o los otros tres componentes o materiales. Dice, madera, heno y hojarasca. Son cosas que van a perecer. Ahora, madera, heno y hojarasca. Hemos podido ver casas en madera, muy bien construidas. ¿Qué pasa cuando se le pone el fuego? El fuego consumidor, el fuego que consume. Se quema. Sea la mejor madera de cedro, de acacia, sea la mejor madera, va a quemarse. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas no se queman, permanecen. Ahora, ¿qué significa estos tres elementos que son madera, heno y hojarasca? Existen obras que cualquier persona puede hacer, cualquier pecador puede hacer. O sea, yo puedo vivir una vida cristiana buscando agradar a Dios, o puedo vivir una vida cristiana esforzándome humanamente en agradar a Dios. Y recuerde que nosotros no podemos agradar a Dios con nuestros esfuerzos humanos. Debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, al buscar al Señor, el Espíritu Santo glorifica a Cristo y Cristo glorifica al Padre. ¿Qué pasa? Yo construyo en oro, plata, piedras preciosas. Mas cuando tú haces las cosas en tus propias fuerzas, en la carne, cuando tú buscas tu propia gloria. Yo he podido ver muchos cristianos que lo que desean es mostrar su nombre. Entonces, veo muchas iglesias en las cuales ni el nombre de la iglesia aparece, sino el nombre del pastor. Iglesia del pastor X. Y entonces es el nombre del pastor que se manifiesta. Sí, la iglesia tiene miles de seguidores, pero es el nombre del pastor el que, hablemos en términos humanos, el que vende. No, Cristo debe ser el que debe ser buscado, el que debe seguirse. Porque si ese pastor sale de la iglesia, ¿cuántos fieles quedan en la iglesia? No lo sabemos los verdaderos seguidores de Cristo. Continuemos. Veamos entonces que la madera en la Biblia son símbolos de cosas humanas. La figura del árbol que crece y se desarrolla, que crece por sí mismo. Existen obras que cualquier pecador puede hacer. Hay creyentes que hacen muchas cosas buscando la gloria humana. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Nabucodonosor? Que tuvo un sueño en el cual un gran árbol crecía y las ramas sustentaban los pájaros, los animales del campo, generaba sombra para los animales del campo y era impresionantemente grande. Y en su visión él vio un ángel que con un hacha cortaba y declaraba la caída de ese árbol. Nabucodonosor cayó. El árbol, la madera, significa las obras humanas. En este ejemplo que nosotros estamos dando. Hay quien trabaja mucho en las iglesias, mas no lo hacen para la gloria de Dios. ¿Cómo tú puedes identificar eso? Yo quiero decirte algo. Yo he visto muchos cristianos que, por ejemplo, al buscar al Señor, vienen a la iglesia, pero por alguna razón alguien no los saluda. Estoy hablando de cosas simples. Alguien no los saluda y esta persona enojada
dice: yo me voy de esta iglesia porque en esta iglesia hay gente que no saluda, y se van de la iglesia. No estaban buscando al Señor. ¿Cuántos rechazos yo no he sentido en la vida cristiana? Pero mi vida es para glorificar a Dios. Yo te invito a que tú busques a Dios sobre todas las cosas. Si alguien te ofende, si alguien habla mal de ti, si te saludan o no te saludan, tú estás buscando al Señor en una familia que ama la gran comisión, que ama a Dios. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Haz las cosas para Dios. Dios se encargará de dar la retribución en el momento adecuado. Entonces, fortalécete en la obra del Señor. Evangeliza con amor. Estamos hablando de los materiales en los cuales vamos a construir o estamos construyendo después de tener la salvación. El tribunal de Cristo. El Señor aprobará o reprobará lo que yo he construido. Yo no quiero que el Señor, en el momento que esté en el tribunal de Cristo, Él me diga: se perdió todo, cuando el fuego del Espíritu Santo consuma. Yo voy a tener la salvación, pero no me gustaría. Por eso busco al Señor y quiero que sea con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas, por amor a Él, que yo haga las cosas. El Señor traerá premios y el Señor traerá recompensas. Ahora, cuando hablamos de madera, heno y hojarasca, imagínense, una construcción en hojarasca significa inestabilidad. El viento se la lleva rápidamente. Ella no resiste a la fuerza del fuego. Es más, se quema mucho más fácil. El viento la levanta con facilidad. ¿Y por qué la hojarasca? A ver, construir con hojarasca es mucho más fácil que hacer una construcción en piedras preciosas o en oro o en madera. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil, lleva menos tiempo, es un material que se escoge en cualquier lugar. La facilidad con la cual tú quieras llevar tu vida cristiana te llevará a construir en oro o en paja, en oro o en heno o en hojarasca. La hojarasca es mucho más fácil. La facilidad es mucho más fácil. Si tú quieres llevar tu vida cristiana desde el sofá de tu casa, viendo la televisión y la predicación de tus pastores o de tus líderes, perdóname, así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive en el día a día, momento a momento, segundo a segundo, buscando al Señor, enseñando la palabra de Dios, discipulando, creciendo en Él y dejando que Cristo forme su carácter en mí por el Espíritu Santo. Ese es el sentido de la palabra de Dios. Deja que Dios forme tu carácter. Para eso tú te debes sujetar a lo que Dios dice. No es la paja, voy a construir, no, esto queda bien así, rápidamente. No, es que Dios trate tu corazón y trate tu corazón con su palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando acerca de las obras, las cuales no son aprobadas. Madera, heno, hojarasca, no es aprobado, va a quemarse. Y como dice el versículo 15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El terreno es tuyo, es tu salvación, ya provista por Dios, ya provista por Cristo Jesús con su muerte en el Calvario. Nunca lo vas a perder si realmente viviste una vida en Cristo Jesús y le entregaste tu vida a Él. Pero tus obras pueden quemarse. No permitas que se quemen. Permite que el Espíritu Santo entonces abra tus ojos para poder entonces alcanzar mejores cosas. Pablo obviamente estaba en un ambiente romano, digamos greco-romano, porque los romanos tenían una influencia militar, más los griegos tenían una influencia intelectual. Entonces nosotros vemos en la historia que ante las competencias que se daban, ellos daban coronas que eran dadas al primer lugar, al segundo lugar, al tercer lugar, en ese podium, y allí es donde Jesucristo, Pablo, para ejemplificar, digamos, el tribunal de Cristo, él nos da entonces algunas coronas y nos habla de algunas coronas. La corona de victoria es el premio para toda persona salva que vence las luchas y las tentaciones. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25.
Quiero ser un poco rápido en estos aspectos porque tenemos un tema importante a tratar que nos queda pendientes. Primera de Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa corona incorruptible, esa corona de victoria que nosotros tenemos. Tenemos tres enemigos: la carne, el mundo, el diablo. Esa batalla espiritual que nosotros damos cada día de rodillas, dependiendo del Señor. Allí nosotros venceremos en el nombre del Señor. Es una corona incorruptible, porque se refiere a la conquista del dominio del creyente sobre el viejo hombre. Segundo, corona de gozo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. La corona de gozo tiene que ver con el ganador de almas, la persona que gana almas para Cristo. Entonces, alégrate. Hay una cosa que caracteriza a las personas que evangelizan: el gozo de poder compartir de Jesús. Hay algo particular. Podemos tener alegría, tener gozo en las victorias, en las situaciones personales, pero la persona que comparte de Cristo tiene una alegría especial, tiene un gozo especial, porque se esfuerza en ganar almas para Cristo, para el reino de Dios. La corona de justicia es el premio a los fieles, a los batalladores de la fe, a los que combaten en el Señor, a que esperan su venida. Jesús dice, seréis odiados por todos por amor de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Marcos 13:13. Hay muchas. Corona de vida es otra de las coronas. Es el galardón previsto para todos los salvos que permanecen fieles hasta su muerte o la venida del Señor. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La corona de gloria, primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. Sí, pues se los voy a leer. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por gracia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vea qué interesante, coronas que el Señor nos da. Entonces, no es una corona material, es una corona espiritual, es una corona que tiene una recompensa con fidelidad, humildad, desprendimiento y amor que debe salir de nuestros corazones a ese respecto. Entonces, aquí tenemos estas coronas, la corona de gloria. Como conclusión, entonces, nosotros podemos decir: Jesús viene en breve. En breve. Todos los aspectos proféticos de lo que hoy está aconteciendo nos están hablando de la venida del Señor Jesucristo en breve. Por favor, abra los ojos respecto de la geopolítica, de lo que está aconteciendo y de cómo el Señor, a la luz de la palabra de Dios, nos está diciendo que todo lo que Mateo 24 habla está aconteciendo. Falta que el Señor venga por nosotros. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte, o el segundo evento que se da en tanto el mundo está en el arrebatamiento. El mundo, me refiero a los que rechazaron a Jesucristo o a los que no creyeron en Jesucristo, que están en la gran tribulación. En tanto ellos están en la gran tribulación, nosotros estaremos en el cielo, primero en el tribunal de Cristo, que ya hablamos, y ahora vamos a hablar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Muy, muy interesante. Vamos a leer allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo:
Estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, cuando Jesús, al instruir su memorial de la Santa Cena, dice en ese momento que no bebería del fruto de la vid hasta el día en que la bebiera con los discípulos en la casa del Padre, en Mateo 26, 29. Y estaba refiriéndose al mismo evento futuro descrito por Juan como el casamiento o el matrimonio, digamos, de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9, que lo podemos ver aquí. Gocémonos y alegrémosles, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las bodas, celebrada entonces entre el Cordero y su novia. Vamos a ver algunas preguntas que nos van a dejar mucho más claro el concepto de las bodas del Cordero y de lo que va a suceder. Primero, ¿qué serán las bodas del Cordero? Estas serán las bodas que llevarán a la iglesia a unirse a Jesucristo como su esposa. Y allí nosotros vamos a ver entonces que esas bodas van a celebrarse después de lo que es el tribunal de Cristo. Se celebrarán las bodas y después de las bodas entonces ahí vendremos con Jesús y allí sí será la segunda venida de Cristo, donde Jesús pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte y se divide en dos, generando un gran valle llenándose de agua. Bueno, se los dejo allí porque esto es profecía. Vamos a hablar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Quién podrá participar en esas bodas del Cordero? Obviamente todos los creyentes que de todas las épocas, desde Abel, todos los que murieron con fe en los sacrificios instituidos en el Viejo Testamento, entonces ellos se cubrían, o sea, fueron justificados y allí vi todos los por los cuales Jesús murió y todos los que creímos, sean muertos o vivos, entonces seremos resucitados, llevados hasta las nubes, tribunal de Cristo y luego bodas del Cordero. Aquí esto no es para no creyentes. Los no creyentes estarán esperando el juicio del trono blanco, que es otro juicio. Este tribunal de Cristo es para creyentes. Recordemos que cuando Jesús murió, Él bajó a las partes internas de la tierra, más bajas de la tierra, tomó cautiva la cautividad. Eso se refiere a que todos los que estaban creyendo o murieron esperando a Jesucristo fueron tomados y llevados hasta la presencia del Padre. Allí, entonces, nosotros cuando seamos arrebatados, seremos juntados a ellos. Se dará el tribunal de Cristo y luego, entonces, se darán las bodas del Cordero. Vamos a continuar entonces. Allí nosotros seremos obviamente transformados, resucitados de un cuerpo corruptible en uno incorruptible, y eso debe quedar muy claro. Algunas personas preguntan, bueno, ¿qué pasará con las personas que yo conozco? ¿Los podré conocer? ¿Podré tener conciencia después de una persona muerta, estar en la presencia de Dios? ¿En el tribunal de Cristo seremos conscientes? Claro que seremos conscientes. Claro que en las bodas del Cordero seremos conscientes. Eso es muy importante entenderlo, porque hay personas que dicen que nosotros morimos y entonces entramos en un estado de sueño. No. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos una cosa respecto de esto. ¿Quién quedará fuera de este glorioso evento que es las bodas del Cordero? ¿Quiénes son los que quedan de fuera? Hay muchos versículos que nos enseñan eso. Hay muchos versículos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12
al 15. Del 12 al 15, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas en la ciudad. Es interesante porque Apocalipsis nos dice que Él viene pronto y el galardón de Él con Él, el galardón de Él con Él, ¿sí? Y la recompensa a cada uno. Esto ya se llama tribunal de Cristo, según sea su obra. Esto es el tribunal de Cristo. Y dice, yo soy el alfa y omega, el principio, el fin, el primero, el último. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Solamente quien realmente tiene un nuevo nacimiento, una verdadera entrega con sinceridad. A ver, palabras se pueden decir, mas el corazón lo ve Dios. Oraciones se pueden hacer, mas el corazón lo ve Dios. Si tú aún tienes duda de haber recibido a Jesucristo de todo corazón, hazlo en este momento. Que tengas un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se ve en mis actos. Por eso es que dice aquí los homicidas, los idólatras, todo el que ama y hace mentira. O sea, ¿qué significa? El estilo de vida que tú tienes manifiesta tu conversión. No hay otras palabras para eso. Entonces, es momento de decirle al Señor, qué linda oportunidad, Él viene pronto, su galardón. Yo trabajo con amor para el Señor, va a traer su galardón, mas yo podré comer nuevamente del árbol de la vida. Recuerdan que en Génesis lo que hizo el Señor fue expulsar a Adán y a Eva porque habían pecado, obviamente, murieron, sí, espiritualmente. Su alma permaneció, su intelecto permaneció, sus sentimientos permanecieron, pero ellos murieron espiritualmente, ya no tenían contacto con Dios. ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? Fueron expulsados para no comer más del árbol de la vida, porque iban a vivir eternamente. Ahora, tú y yo, que recibimos al Señor, podremos comer del árbol de la vida. Maravilloso. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de las bodas del Cordero, son para las personas que simplemente hemos aceptado a Jesucristo. Es una invitación al pueblo de Israel. Pero veamos algo. ¿Quién rechazó la invitación al Cordero? El rey manda a sus siervos llamar a los convidados, pero ninguno quiso asistir. Eso se refiere en el versículo 3 a esos judíos que durante años, siglos, no quisieron oír los profetas, que les transmitieron la palabra de Dios, que los invitaron a venir a Él. Y en otro momento, pues el Señor entonces, el Rey, manda mensajeros para invitar al pueblo de Israel, mas ellos también lo rechazaron, lo mataron y mataron a los hombres que habían sido enviados. Sobre esto Juan escribe en Juan capítulo 1 versículo 11, vino para los que eran suyos y los suyos no lo recibieron. Bueno, la tragedia, los que rechazan a Dios. El rey entonces da la noticia, se encolerizó, mandó ejércitos, destruyó los homicidas, incendió las ciudades, y el rey de la parábola, que representa a Dios, ejecutó un terrible juicio sobre los que rechazaron el honroso invitación a las bodas de su hijo. Vemos entonces que el rey los convida a todos. Todos son convidados. Rechazaron unos, los judíos rechazaron a Jesús, sí lo rechazaron. Entonces el rey envía a que salga por las calles, por los caminos, y a que todos fueran invitados, tanto buenos como malos, a la fiesta nupcial. ¿No le dice esto algo especial? Los judíos rechazaron a Jesús. Recuerde que las profecías bíblicas fueron hechas para Israel, como pueblo. Israel en relación directa con Dios, la iglesia en relación directa con Jesucristo. Fueron invitados los judíos y los judíos los rechazaron. Se paró
separó entonces toda profecía en la semana 69, falta la semana 70, y allí comienza el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. El día en que seamos arrebatados termina el tiempo de la iglesia y se activa la última semana para Israel, en lo que es entonces en la gran tribulación. En tanto nosotros como iglesia de Cristo ya estamos allí con Él y estamos en el tribunal y luego en las bodas del Cordero. Tendremos las bodas del Cordero con Él. Tanto judíos que se han convertido al Señor estarán con nosotros en las bodas del Cordero, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que no se ha convertido, tendrá que pasar por la gran tribulación. Por eso los 144,000 judíos que predicarán serán judíos, serán varones que no han tocado mujer y serán hombres con una fuerte presencia del Espíritu Santo en evangelización. Veamos entonces todo este contexto. Nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Entonces, la novia del Cordero, la iglesia, somos nosotros, sentados a la mesa del Rey. Cuando Cristo instituyó la cena, dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta que lo bebiese en el reino de su Padre. Marcos 14:25, Mateo 26:29. Será una fiesta gloriosa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nosotros que vencimos seremos vestidos de vestiduras blancas de lino fino. ¿Sabe qué son las vestiduras blancas? Limpieza, pureza, lo que Cristo está haciendo en la iglesia, limpiarla. Por eso tú y yo debemos vivir en santidad, con vestiduras blancas, porque somos la iglesia de Jesucristo. Ahora dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo no sé, hay personas que confunden esto, hay personas que dicen que Dios nos escribirá en el libro de la vida. No, todos los seres humanos estamos escritos en el libro de la vida. Todo ser que nace, su nombre está escrito en el libro de la vida. Solo que el que no lo recibe, el que no tiene un nuevo nacimiento, será borrado. Eso es otra cosa. Todos nacemos allí, pero serán borrados quienes no acepten la obra salvadora de Jesucristo, quien no nace de nuevo, quien no acepte a Cristo Jesús y su estilo de vida. Vemos entonces allí un mensaje bien contundente. Por eso es que nosotros en esa reunión Jesús presentará a su novia sin mácula, sin arruga, sin cosa semejante. Y allí entonces vamos a ver las características de la novia del Cordero, que somos nosotros, la iglesia. Primero, virgen, indica fidelidad a su novio Jesús. El apóstol Pablo escribió, yo os prometí a un único marido, Cristo, queriendo presentarlos a Él como una virgen pura. 2 Corintios 11, versículo 2. Segunda característica de la iglesia, gloriosa. La gloria de la iglesia está en ser ella, hoy el templo del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Gloriosa, porque somos templo del Espíritu Santo en la tierra. Y tendremos los privilegios futuros. El apóstol Pablo nos da algunos trazos respecto de Jesús y respecto de la novia de Jesús, que es una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin culpa, santa. Lo puede leer en Efesios capítulo 5, versículo 27. También una iglesia fiel, porque Dios está celoso, con el celo de Dios, porque nos ha preparado para presentarnos delante de Dios como una virgen pura, a un marido que es Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Podemos ver varios versículos que voy a citar: Mateo 25, 21, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Cuarta característica, una iglesia santa.
como también Cristo amó a la iglesia, asimismo se entregó por ella para santificarla. Eso está allí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice, purificándola con el lavado del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mácula y sin arruga. Ya lo leímos entonces. Conclusión: cuando nosotros hablamos de las bodas del Cordero, estamos hablando que en el cielo los salvos recibirán una recompensa, coronas por su obra hecha en la tierra, y las bodas del Cordero coronarán esa iglesia por la fidelidad a Cristo. Que el Señor nos ayude, pues necesitamos tener vestidos blancos de lino fino, lavados en la preciosa sangre del Cordero, calzados con el Evangelio de la paz, y nuestras vasijas para el aceite llenas con el propio aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. Yo quiero invitarles a que oremos y a que presentemos delante de Dios nuestras vidas, y que podamos decirle al Espíritu Santo que nos capacite para poder alcanzar una dimensión mayor en nuestro entendimiento de lo que tenemos a futuro, de ver que ese juicio que Jesús va a hacer en ese momento, ¿no?, en el cual va a evaluar nuestras obras, nosotros podamos comprenderlo desde hoy y poder trabajar intensamente, sabiamente, con amor, con entrega. Y cuanto más maravilloso, después de recibir los galardones, podamos estar como iglesia santa, pura y limpia, casándonos con Jesucristo. Nosotros, la iglesia, casándonos con Jesucristo. Maravilloso tiempo. Y después en gloria, Jesucristo con su iglesia, Él viene a la tierra en su segunda venida, colocando los pies sobre la tierra, y allí sí estableciendo este reino milenial. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias a Dios. Espíritu Santo, deseamos en este día orar, entregar nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro ser en tu presencia, Señor. Deseamos ver tu gloria maravillosa, tu gloria perfecta, tu gloria santa, tu gloria eterna, Señor, sobre nuestras vidas, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres, Señor, la grandeza que nosotros buscamos. Es en tu presencia, Señor, donde nosotros podemos crecer y desarrollar nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, hoy que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, que el tribunal de Cristo, Señor, está dispuesto en el momento en el cual tú nos arrebates y nos lleves a tu presencia en los aires por el Espíritu Santo. Que cuando estamos allí, Señor, entonces seremos, oh Dios, juzgados, mas juzgados no para condenación ni salvación, porque ya tenemos la salvación, sino para premiación, Señor. Necesitamos entender una sola cosa, Señor, que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro propósito en la vida, Señor, debe ser vivir en santidad para agradarte a ti. Vivir, Señor, en función de evangelizar, de ganar almas para ti, Señor, porque ese día que estaremos en tu presencia, Señor, tú, Señor, confirmarás esta obra y darás galardones. O tal vez, Señor, también rechazarás todo lo que hayamos hecho porque fue en nuestras fuerzas. Enséñanos a vivir con todas las fuerzas de nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida, para agradarte a ti, Señor. Y entonces así, Señor, que cada día podamos nosotros construir en oro, en plata, en piedras preciosas. Señor, que la madera, el heno y la hojarasca queden a un lado, Señor, porque la intensidad de nuestro servicio a ti, Señor, es de corazón. Es con todas las fuerzas, es con toda nuestra alma, nuestra mente, Señor, con todo el deseo de nuestro corazón. Y así tú, que miras el corazón, no miras lo exterior, sino miras nuestros corazones, Señor, evalúes, Señor, nuestras vidas, que queremos llegar a entregar el 100% de las capacidades que tú nos has dado, que queremos, Señor, entregar el 100%, Señor, para poder amarte con fidelidad, amarte con intensidad, amar a nuestros
nuestros discípulos, amar tu palabra, amar tu segunda venida, amar, Señor, cada día lo que tú nos has entregado, lo que tú nos has dado, Señor, sirviéndote, Señor, y aún, Señor, entregando nuestras vidas por el Evangelio. Señor, sabemos que en cuestión de la profecía estamos muy cerca, Señor, del arrebatamiento. No sabemos en qué momento, no sabemos en qué instante, Señor, pero las nubes, Señor, también indican cuándo va a caer agua, y sabemos, Señor, que las nubes están oscuras. Señor, también sabemos por la higuera cuando florece, que la higuera ya floreció, Señor, y que prontamente, Señor, será dada, oh Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, o mejor, el arrebatamiento y luego su venida. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús para que seas tú mismo tocando, seas tú mismo llenando, seas tú mismo obrando en nuestras vidas. Convence nuestro corazón por el Espíritu Santo, Señor, que realicemos un trabajo en sabiduría, realicemos un trabajo en inteligencia, realicemos un trabajo en entendimiento para la gloria de tu nombre. Señor, deseamos servirte. Señor, deseamos entregarte nuestra alma, deseamos entregarte nuestras vidas, deseamos entregarte nuestros corazones, Señor, con integridad, con fidelidad. Deseamos entregarte cada momento nuestro ser para que seamos tocados por ti. Espíritu Santo, convence nuestro corazón de la gran necesidad, Señor, de amarte, Señor, de buscar tu rostro. Por favor, Espíritu Santo, úsanos, Señor, para que por el mismo Espíritu de Dios, los hombres y mujeres que no buscan tu presencia sean convencidos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, que ellos vuelvan sus ojos a ti, Señor, y que ellos puedan obtener la salvación y que puedan participar del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. Yo oro, Señor, oro para que la gloria de tu nombre, Señor, sea sobre cada uno, para que la gloria de tu nombre sea sobre cada corazón, sobre cada alma, sobre cada mente, Señor, para que el Espíritu Santo convenza los corazones, y entonces cuando el velo sea quitado podamos ver a Jesucristo y podamos decir: yo necesito de tu obra, Señor. Y entonces, Señor, poder servirte con integridad, y entonces, Señor, poder tomar la decisión en nuestros corazones de buscar tu presencia, Señor, porque el Espíritu Santo convenció, porque el Espíritu Santo actuó, porque el Espíritu Santo nos llevó a vivir una obra sobrenatural en ti. Quiero agradecerte, Señor, por este día maravilloso en el cual tú, Señor, nos das tu palabra perfecta, tu palabra sabia, tu palabra a nuestros corazones, Señor. Necesitamos entender que debemos vivir una vida limpia, una vida santa, una vida para la gloria de Cristo, porque la novia de Cristo debe ser una novia vestido de blanco, de lino fino, y el lino es la obra del Señor sobre nuestras vidas. Señor, el lino limpio, resplandeciente por la obra de Jesucristo, porque nosotros no debemos, Señor, ejecutar ninguna acción para salvación, porque ya fue dada por Jesucristo, pero sí vivir una vida limpia, y allí entonces construir, y allí entonces en oro, plata, piedras preciosas, poder adornar, ser adornados para presentarnos ante el novio con vestiduras blancas, con vestiduras y adornos en piedras preciosas, en oro, Señor, presentados delante de ti. Queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte. Limpia nuestras vidas, perdónanos, Señor, por las obras muertas que nosotros hemos realizado, las obras en nuestra carne, lo que deseamos hacer para nuestra propia gloria. Señor, si yo busco que las otras personas me reconozcan, si yo busco que las otras personas me tengan en cuenta por lo inteligente, por lo capaz que yo soy, Señor, son obras muertas. Yo debo buscar tu gloria, debo buscar tu nombre, que sea el Espíritu Santo exaltado, enaltecido en medio de las naciones, que sea el Espíritu Santo glorificado en medio de todos los pueblos. Yo no quiero, Señor, que mi nombre sea
enunciado, nombrado delante de los demás. No me interesa, Señor. Quiero que tu gloria se manifieste en las naciones, en los pueblos, en las personas. Y en la medida en que así sea, Señor, veremos tu nombre glorificado, veremos tu nombre enaltecido, veremos tu nombre, Señor, reconocido. Y el Padre ser expuesto, ser, Señor, reconocido por todos los pueblos y naciones, que el amor del Padre envió a Jesucristo para redimir a todo hombre y nación que se acoja a tu obra redentora. Señor, oramos. Señor, damos gracias. Señor, declaramos tu bendición, que tu carácter, Señor, sea formado en nosotros, porque cada día debemos ser formados de acuerdo a tu carácter, Señor Jesús. Necesito ser formado de acuerdo a tu carácter. Señor, yo solamente quiero ser igual a ti, ser un pequeño Cristo, como fue nombrado los cristianos en el primer siglo, Señor. Señor, yo quiero ser más semejante a ti, Señor Jesucristo. Es mi deseo, es mi anhelo, bendito Dios, ser preparado como parte de esta iglesia santa, limpia, que cada día yo viva más limpio y cada día viva más para tu gloria y honra. No vivir para mí, no vivir, Señor, para mis cosas, sino para que tu gloria se manifieste. Quiero orar en el nombre de Jesús. Quiero orar para que la unidad de la iglesia se torne mucho más cohesa, para que esa unidad sea más fuerte, Señor, en ti, en la búsqueda de tu presencia, en el seguir tu instrucción, en el seguir tu palabra, en el seguir, Señor, cada mandamiento que tú nos das. Oh Dios, gracias por este día maravilloso que nos lleva a rendir nuestro corazón delante de ti, porque tenemos que reconocer que hemos hecho muchas cosas en nuestras propias fuerzas, que la evangelización para nosotros o para mí mismo no es la prioridad. Y entonces, Señor, el servicio a ti, Señor, se ve limitado, Señor, a lo que yo pueda alcanzar que venga de tu mano. Perdóname, Señor, porque no es así, oh Dios. Yo quiero buscarte porque tú eres el todo de mi vida, no por la sanidad, no por la prosperidad, no por la inteligencia, no por la abundancia de la vida que yo pueda tener. Esas son cosas secundarias que tú nos das. Señor, yo lo que quiero es encontrarte frente a frente, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu grandeza, que un día yo pueda estar delante del de este momento en el cual voy a ser juzgado, Señor, del tribunal de Cristo, y tú puedas decirme: es aprobada tu obra, y yo en felicidad y en plenitud pueda gozarme contigo, Señor. Oh Dios, perdóname si lo que he hecho hasta el día de hoy ha sido en mis propias fuerzas. Si he evangelizado para que otros se den cuenta que yo evangelizo. Si he predicado y los otros digan: ¡wow, qué palabra! ¿Cómo Dios usa a este hombre? Perdóname, Señor. No es lo que quiero. Yo lo que quiero es, Señor, que tú mismo llegues al corazón de cada hombre y de cada mujer. Que cada persona, Señor, reconozca la grandeza de tu amor y que sean sorprendidos por el amor eterno y maravilloso, Señor, que cambia, que transforma, que hace un hombre nuevo, que mi carácter es formado de acuerdo al carácter de Cristo. Que pueda suceder lo que suceda y que yo pueda decir: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. A ti te alabo, a ti te glorifico, a ti te exalto. Me humillo delante de tu presencia y reconozco tu grandeza maravillosa, tu poder maravilloso, tu santidad. Bendito eres tú, amado Dios. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu oramos. Amén. Familia, muchas gracias. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y gracias a Dios, doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder escuchar, de poder exponer la palabra bendita del Señor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Un grande abrazo para todos. Hasta luego.